Espérense. Podcast. ¿Cómo es la palabra? Podcast. 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 Un nuevo podcast. Un nuevo podcast. Y si lo digo malo, Ahí, lo recortas. Bueno, estamos aquí en un nuevo podcast. En Salem Radio. Podcast. 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 P-O-T-H-A. Y T. Podcast. Termina en T. A ver, podcast. T. Estamos en un nuevo programa. Nada más estamos en un nuevo programa. Estamos en un nuevo programa. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En el momento que tú estás viendo este video, recuerda que somos LM Radio, aquí una vez más en tu programa, con toda la bendición de Papá Dios para poder compartir con todos ustedes. Aquí estoy acompañada de mi amigo y hermano en Cristo Jesús, Sembrera. ¿Qué tal, Sembrera? Muy buen día. ¿Qué tal? No sé si la gente estará viendo este video, como tú dijiste, de noche, de tarde, o en qué día, en qué estación. Pero bueno, un saludo para todos aquellos que están frente a una pantalla. Sean bienvenidos a este nuevo podcast que vamos a grabar sobre el tema que está muy interesante. Ustedes ya sabrán el tema, habrán visto en la portada del video. Valencia, ¿cómo estás? Este es nuestro... Ya nos perdimos de número. Bueno, este es nuestro quinto, ¿será? ¿Quinto? Nuestro quinto más o menos, Quinto. que nosotros podemos compartir con ustedes esta bendición tremenda. Así que, pero tenemos una invitada muy especial que también queremos presentarlo, que nos acompaña, ¿no? Para este tema hemos traído a una invitada muy especial, como lo dijo nuestro hermano Valencia. Así que démosle la bienvenida a nuestra hermana Saraí Verástegui. Muy buenos días, ahorita estamos de días. Saraí, preséntate. Muy buenos días, les saludo a todos en el amor de Cristo. Bueno, contenta de poder estar aquí en este escenario donde vamos a poder compartir algo muy importante. Dios les bendiga a cada uno de los que nos están escuchando también a través de este medio, esperando de que pueda ser de bendición. Así es. Así es, muy bien. Ahora vamos de frente al tema, lo que hemos venido al plato principal. Vamos a hablar el día de hoy sobre las misiones. Saraí, ¿puedes presentarte? ¿Cuál es tu puesto aquí en la iglesia frente al trabajo que ocupas? Claro. Bueno, actualmente estoy como encargada del Ministerio de Misiones de aquí de nuestra iglesia, un departamento que ya tenemos 2 años ya integrando y estamos ahí trabajando para el Señor con este equipo de misiones. La visión de la iglesia es ser una iglesia celular, misionera y de avivamiento. A donde yo me quiero enfocar es en iglesia misionera. ¿Qué significa ser una iglesia misionera? Correcto, así es. Nuestra visión es trabajar en el área de las misiones, en el área de avivamiento, pero ya que resaltó Sembrera, misiones. Nosotros desde que CLM inició con la visión del pastor, surgió una pasión muy grande por misiones. Y esta pasión por misiones fue transmitida a la iglesia para que la iglesia pueda abrazar las misiones. Ahora, ¿qué significa ser una iglesia misionera? Nos preguntamos, porque no todas las iglesias son misioneras. Sí, eso hay que No todas las iglesias son misioneras. Hay siempre algunas cositas, algunos detalles. Sin embargo, ser una iglesia misionera tiene que ver con cumplir la misión de Dios. Que la iglesia sea parte de la misión de Dios, y la misión de Dios es de ganar al mundo para Él, de que la gente conozca acerca de Cristo. Ser una iglesia misionera significa de que es una iglesia apasionada por las almas, porque de eso se trata la misión, de poder compartir el plan de salvación a estas personas que no conocen a Dios. No solamente del entorno en el que vivimos, sino también estamos hablando fuera de nuestro lugar. Claro, hay una pregunta cuando nosotros hablamos de misiones, ¿no? Y ya lo dijo, ¿qué significa ser una iglesia misionera? Pero una pregunta que yo te digo, ¿cómo saber si yo soy llamado a las misiones? Interesante.
Así es, no todos son llamados a las misiones. De hecho, hablar de misiones, les cuento, es un tema bastante amplio. Hay muchas aristas que podemos tocar y nos pasaríamos, nos faltaría Todo el tiempo, día. pero vamos a verlo así a grandes rasgos, de una manera resumida. Y me preguntaba Alfredo, ¿cómo saber si eres un llamado a misiones? Vamos a ver. Recordemos de que hay dos tipos de llamado, el llamado general y el llamado específico. Cuando hablamos del llamado general, tiene que ver con el llamado que Dios hace a la iglesia de poder ir y predicar. Es nuestra misión de sea, ese es un toda la llamado para iglesia, todos. general, para todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos estamos llamados a la evangelización, a ganar las almas. Eso es general. El llamado Es general. el llamado, llamado general. Nadie se está exento de este llamado, porque a veces algunos piensan de que solo los pastores son los llamados a predicar, solo los líderes son los llamados a predicar, pero no. Nosotros vamos a ver en la Biblia de que Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, y ese id tiene que ver con todos, no especificó rangos, no especificó tipo de personas, sino que no involucra a toda la iglesia. Ahora, hablamos de ahora del llamado específico que Dios hace de manera personal a la persona cuando le dice que tiene que ir a un determinado lugar a predicar. Es un llamado directo que Dios hace hacia la persona. Es escogido ya por parte de Dios para ir a las misiones. O sea, ese llamado es específico. Ese es el llamado específico. Por si Dios dice, Alfredo, quiero que vayas a esta nación a predicar. Entonces te vas preparando. Dios va poniendo en tu corazón esa pasión por las almas perdidas, esa pasión por esa nación. Empiezas a buscar su cultura, empiezas a buscar aprender su idioma, te interesa, empieza a surgir en ti una necesidad de poder llegar a ese lugar que Dios pone en tu corazón. Estoy seguro de que tú tienes un llamado para misiones y me hablabas sobre buscar un lugar, enamorarte, aprender su idioma, buscar su cultura. ¿Qué país a ti te ha interesado buscar su cultura? Bueno, en este caso me ha interesado bastante el país de Turquía. Turquía. Pero ¿Por qué? Turquía es un país musulmán. Ah, sí. Sí. Pero si no tengo conocimiento, Turquía es donde era antes la cuna del evangelio, del cristianismo. Así es, ahí se Pero ¿por qué? desarrollaron. ¿Por qué Turquía? ¿Por qué Turquía? Precisamente por eso, Ah. por el despertar que debe de haber nuevamente para que vuelva a ser una cuna de misioneros, una cuna de donde todos vuelvan a Cristo, porque hay nuevas generaciones. Claro. Y esas generaciones necesitan escuchar de Cristo. ¿Y cuál es la Interesante. creencia que... Porque dices que antes era el evangelio y ahorita cuál es la que domina? Ha entrado bastante lo que es el mundo musulmán. El musulmán. Los musulmanes están ganando bastante ventaja en los países asiáticos, ¿no? En estos países donde ellos entran con unas estrategias bastante interesantes, ¿no? Porque ellos no van directo con su Biblia o el Corán y te dicen, mira esto, ¿no? Sino que ellos hacen obras de comunidad, ayuda social, y por eso empiezan a captar a las personas, ¿no? Son estrategias que ellos utilizan. Entonces, está entrando bastante lo que es eso de los musulmanes en ¿Sabes en algo los un poco de cómo, no sé cómo se le llamaría el idioma turco? Sí. ¿Sabes un poco? ¿O no? Bueno, no mucho. La verdad es que todavía, No mucho. no, por ejemplo, la palabra Ya. que se me viene a la mente es Merhaba. Berjabat. Ajá. ¿Qué es eso, Berjabat? Es un saludo. Ah, es un Es saludo. un saludo. Ah, es un saludo. Merhaba. Merhaba, ajá. Berjabat. En ese caso que hablábamos de misiones, tú dices hay llamado general y llamado específico, pero si en ese caso no soy para el llamado específico, pero quiero ir a las misiones, ¿será posible así no tenga el llamado de misionero, pero que mi corazón quiera ir a las misiones, me nace por ser misionero? En ese caso, ¿podré también yo ejercer esa misión como los demás, como el llamado específico? A ver, trato de entender la pregunta. ¿Te gustan las misiones, pero no tienes un llamado específico?
¿Puedes ir? ¿Puedes participar? Sí se puede. Porque a medida de que nosotros tenemos esas experiencias, cuando vamos a otros lugares, Dios va poniendo en tu corazón esa pasión, ese amor, empieza a gustarte. Empieza a gustarte, ves la necesidad de las personas, quieres hacer algo por ellos. Entonces, claro, a medida de que se vaya teniendo estas experiencias y de pronto no tienes un llamado misionero, pero te gustan las misiones, entonces Dios va a ir poniendo en tu corazón una carga de ir a un lugar determinado donde Dios te diga. Entonces puedes ahí surgir el llamado misionero. Por eso es que en nuestra iglesia nosotros tenemos el proyecto de Aviva Perú. Aviva Perú, que generalmente lo estamos nosotros realizando aquí, dentro de nuestro país, apoyando nuestras iglesias misioneras. Y van muchas personas, ¿no? Personas que, por ejemplo, les gusta la evangelización, les gusta salir a consolidar, hay mucha gente apasionada. Y hay gente que en estos viajes que son de corto plazo, de una semana, 15 días, se llaman viajes a corto plazo, las personas van sintiendo una pasión en su corazón, les gusta, empiezan a adaptarse, empiezan a ver la necesidad, porque cada vez que uno va a tocar las puertas de las casas de las personas te encuentras con una realidad diferente, ¿no? Entonces quieres hacer algo por ellos, quieres llevarles el mensaje y de pronto termina los días y dices, oh, ya nos vamos, y como que te sientes un poco triste de querer hacer algo más, ¿no? Y de pronto dices, no, en la próxima voy a regresar. Entonces así es como va surgiendo esa pasión por la misión. Hay momentos donde te encariñas con esas personas y cuando el momento que desde ya me voy, como que ya te vas. Sí, sí. Hasta las personas se ponen tristes, que ya se van, ya no nos van a visitar. Pero ojo que miren, esas misiones a corto plazo las hemos realizado aquí dentro de nuestro país. Ahora, ¿qué será ir a otra nación? Porque recordemos que misiones es salir. Algo muy importante. Salir, claro. Misiones es salir de tu contexto, de tu lugar, es ir a otra cultura, donde hablan otro idioma, donde hay otro tipo de religión, de economía, es totalmente diferente a la realidad donde tú vives. Interesante. Ir, salir. Una pregunta que siempre me ha interesado y tiene que ver con el tema de la cultura. Por ejemplo, si aquí en Perú ponerse un arete o tatuarse, mayormente lo ven como pecado, ¿verdad? Creo que aquí en Perú no es normal eso. Pero en otros países, ponerse un arete o llevar un tatuaje incluso puede identificar una familia. ¿Y qué pasa si yo voy a predicarle a esa familia y para entrar con ellos, conectarte con ellos, tengo que ponerme un arete, un tatuaje o hacer un ritual? ¿Qué yo debo de hacer allí? Ya, muy buena pregunta, interesante. O sea, adaptarse a su cultura. Adaptarme a la cultura. Bien, una de las cosas interesantes de las misiones y algo que tenemos que tener en claro, nosotros no cambiamos culturas. Nosotros influenciamos en la cultura con la palabra de Dios. ¿Sí? Influenciamos con la palabra de Dios. Cuando uno llega a un lugar donde tienen una cultura diferente, se ponen un arete, se tatúan, nosotros no tenemos que entrar a decirle, mira, la palabra de Dios dice esto, tienes que sacarte esto porque eso es pecado. No, porque así no nos vamos a ganar a las personas. Al contrario, nos van a odiar y nos van a terminar botando de ese lugar. Sí. Nosotros tenemos que enfocarnos en llevar el mensaje de Dios, el mensaje de la palabra del Señor a esa persona para que esa persona conozca la verdad de Cristo, y al conocer la verdad de Cristo y estudiar la palabra de Dios se va a dar cuenta de que hay cosas que está haciendo que no están bien y que es pecado. O sea, es la palabra de Dios, como dice, la que va a quitar la venda de los ojos y va a traer la verdad a la vida de esas personas. Nosotros no podemos cambiar, ¿no?, su cultura. Lo que podemos es con la palabra de Dios influenciar para que la verdad salga a la luz y ellos se den cuenta de lo que es bueno y lo que no es bueno. De hecho, Pablo hizo eso en 1 Corintios 9:20. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. O sea, Pablo se adaptó a la cultura judía para poder ganarlos a ellos. Ahora,
el hecho de adaptarse no significa que yo voy a hacer lo mismo que ellos, porque hay que tener cuidado ahí. No podemos caer en un exceso de decir algo que la palabra no dice, porque hay que interpretar la palabra dentro de su contexto, ¿no? Porque a veces pensamos de que Pablo se adaptó a ellos haciendo lo que ellos hacían. No, al contrario. Pablo con la palabra de Dios les refutaba. Por ejemplo, hablemos de la circuncisión. Los judíos practicaban la circuncisión, que se cortaban el prepucio, ¿no? Sí. Entonces Pablo decía, no, o sea, hoy la circuncisión ya no es física, la circuncisión es en el corazón. Esa es la verdadera circuncisión, es en el corazón donde Jesús entra y empieza a transformar la vida. Entonces Pablo iba directo con la palabra a cambiar ese concepto o esa práctica que ellos tenían, que ya no era, porque ellos tenían aquí en su mente de que esa ley los tenía que hacer salvos y tenían que obedecerse, pero ya en el tiempo de la gracia, Pablo fue llamado a predicar a los gentiles, ¿no? Que hablamos de los que no son judíos, entonces él empezó a hablarles de la palabra de Dios. ¿Cómo es que ahora era el tipo de salvación o de prácticas que ellos deberían tener y no deberían de hacer? Pero con la palabra. Interesante, ¿eh? Interesante lo que nos comparte. Vamos con la pregunta número 3. Para esto invocamos un versículo, Romanos 10, de 3 al 15. Porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no ha creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien nunca han oído hablar? ¿Y cómo van a oír sin que alguien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Como está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian la buena nueva. Utilizando este versículo hemos sacado una pregunta. Si la salvación depende de invocar el nombre del Señor, ¿de quién recae la responsabilidad final de que una persona se pierda? ¿Del que no invocó? ¿Del que no creyó? ¿O del que no fue enviado a predicar? Interesante. Te voy a dar mi humilde opinión. Mi percepción de cómo lo veo. Considero de que la responsabilidad es del que no fue. Del que no fue. Que no llegó a predicar. Ahora, ¿por qué? La Biblia dice, ¿cómo invocarán en alguien en que no han creído? Claro. ¿Cómo creerán? Y la pregunta es, ¿cómo conocerán de alguien que nunca han oído? ¿Cómo yo voy a invocar algo que nunca he escuchado? Por ejemplo, el mundo musulmán, ellos invocan a Alá, su Dios. Alá. Alá es su Dios. Pero ellos nunca han escuchado acerca de Jesús. Y si lo escucharon como un profeta nada más. Pero no como el salvador de nuestras vidas que nosotros lo conocemos. No como el que transforma la vida. Entonces, si ellos nunca escucharon a Jesús, nunca lo vieron desde esa perspectiva en la cual nosotros predicamos, entonces, ¿cómo lo van a invocar si no lo conocen? Ahora, vayamos al mundo budista. Los budistas invocan ¿a quién? A Buda, siguen sus leyes, ¿no? Hacen ciertos rituales, ciertos sacrificios, pero ellos nunca han escuchado acerca de Dios, del Dios que nosotros conocemos. Entonces, si no invocan al Dios es porque no lo conocen y nunca nadie se los habló. Ahora, nunca nadie se los habló porque estamos hablando de países que son bastante restringidos, donde no se acepta la predicación del evangelio. Existen naciones, ¿no? Como en China, en Corea del Norte, en Irán. Entonces hay muchos países que son cero tolerancia al evangelio. Entonces es ahí un poco donde se ve la dificultad de poder llevarles el mensaje, porque no te permiten. Entonces aquí es cuando Dios levanta misioneros para ir a estos lugares a predicarles, para que ellos escuchen de que existe un Dios, entonces ellos invoquen el nombre de Dios. Pero fíjate que hay algo también interesante. Lo que está pasando en el mundo musulmán. Por ejemplo, ahorita ellos están haciendo lo que es el ayuno conocido como el Ramadán. El mundo musulmán hace un ayuno conocido como Ramadán y ellos dedican todo, desde el más pequeño hasta el más grande, dedican ese tiempo a buscar a su Dios Alá, ¿no? Porque hay ciertas recompensas que les ofrece el Corán. Entonces, como no se puede predicar abiertamente el evangelio, ¿qué es lo que está pasando? Mira lo que está haciendo Dios. Dios se les está manifestando por medio de sueños, por medio de visiones, y les está diciendo que Él es el verdadero Dios. Y los musulmanes están reconociendo que Jesús es Dios y que Él puede cambiar sus vidas y se están convirtiendo a Dios. No hubo necesidad de pronto de que alguien vaya, pero
Dios se les está manifestando por medio de sueños. Y- y- Recordemos, por ejemplo, a Pablo. ¿Mm? Pablo iba en toda la persecución, ¿no? A los De los cristianos. cristianos. Pero ¿quién se le aparece en el camino? Jesús. Jesús mismo. No fue a él alguien a predicarle, sino que Jesús mismo se le aparece en medio del camino a decirle: a quien tú persigues soy yo. Por eso Entonces que- son formas de cómo vemos de que Dios usa para que de una u otra manera llegue su mensaje a estas personas. Por eso que siempre escucho testimonios de musulmanes de cómo Dios se les revela en sueños y se les aparece en sueños, diciendo que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y por esos sueños que Dios se les revela, se convierten al cristianismo. Es su forma de tratar con ellos. Sí, Así Dios es. trata diferente, ¿no? Ahora vamos a continuar con la pregunta número 4 y para esto vamos a citar este versículo. Mateo 9, versículo 37 y 38. Dice: entonces dijo a los discípulos: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, rogad encarecidamente al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y la pregunta aquí es: ¿por qué crees que existe la decadencia de obreros en la iglesia? Muy bien. Es una pregunta que surge no solamente aquí, sino en diferentes iglesias, ministros, pastores, ¿no? Que ven que no hay obreros que se levanten. Considero que uno de los motivos, las causas por lo cual no hay obreros o hay decadencia, falta de obreros, es porque no hay un compromiso genuino. Considero yo un compromiso genuino. Cuando hablo de un compromiso genuino, tiene que ver con un compromiso en la obra del Señor, en el ministerio en el cual el Señor nos ha llamado. ¿Por qué? Vivimos en un mundo actualmente que se va actualizando cada día más. Estamos sumergidos en la tecnología, en muchas cosas que de pronto distraen nuestro llamado. Por el mismo motivo de que las cosas las queremos rápidas, ya nos enfocamos en trabajar, nos enfocamos en tener cosas materiales, que no está mal, pero cuando le damos nosotros prioridad a esas cosas, nos distraemos del compromiso real con Dios, que es el llamado. Porque a veces hay personas que piensan: pero si yo voy a este lugar, ¿quién me va a sustentar? Y mis hijos, no me va a alcanzar mi carrera. Y entonces empezamos a ver empezamos a poner muchos peros. Pero no estamos confiando en la providencia divina de Dios, del llamado, la responsabilidad que implica eso. Y es por eso que digo un compromiso genuino con Dios. 2, no hay obediencia, porque cuando Dios llama hay que obedecer. Hay que obedecer. Recordemos el llamado que Dios hace a los profetas, a Jeremías, Isaías. A Jeremías cuando le dice: ¿y quién irá por nosotros? Por ejemplo, un ejemplo, Jonás, ¿no? La historia de Jonás. Cuando Dios le dice: ándate a Nínive y se va a Tarsis. O sea, como lo que tú mismo lo relatas, la obediencia. La obediencia. Jonás también tiene su trasfondo, también hay un trasfondo ahí en cuanto a Jonás, ¿no? Pero de una u otra manera vemos cómo Dios cumple su propósito, ¿no? Nuevamente le dio la oportunidad a Jonás para que obedezca, porque aquí se trata de obediencia. Cumplir el llamado de Dios es obediencia, es obedecer al llamado de Dios y es confiar plenamente en que el dueño de la mies es el que nos va a sustentar. O sea, a Es el pesar que nos va a guiar, nos va a dirigir, nos va a capacitar. A pesar que uno pueda tener un trabajo, de repente somos estables en nuestra ciudad y Dios nos llama a las misiones, es dejarlo todo. Sí. Dejarlo todo y obedecer. Algo que me llama la atención y te lo comparto ahí de Abraham, ¿no? Cuando Dios llama a Abraham, Abraham era millonario. Así es. Abraham tenía riquezas, tenía oro, ganado, tenía sirvientes y Dios los llama. Y yo creo que
obedeció a pesar de lo que tenía. Y vemos y cómo Dios cumplió todo lo que le prometió a Abraham. Así es. O sea, Lo dejó todo. O sea, misiones es todo. Es todo. Es entregarlo todo. Es Entregarlo obediencia, todo. es compromiso y yo considero que esas son algunas de las razones, ¿no?, por las cuales hay falta de obreros. De obreros. De obreros. ¿Qué requisitos tiene que tener una persona, o en este caso una pareja de esposos? Porque creo que para mandar Ujú. a alguien a otro departamento, a otra ciudad, necesitas tener un cónyuge, ¿es cierto eso? Bueno, hay solteros sirviendo en las misiones. ¿Ah, Sí sí? los hay bastantes. Hay bastantes solteros sirviendo en otros países, en otras naciones. Pero también es bueno que si sale un varón o una mujer pueda ir acompañado de su cónyuge, porque hacen un mejor trabajo. ¿En qué sentido? Nos vamos a encontrar con personas, con familias, sobre todo, ¿no? La iglesia está conformada también por familias y van a resultar muchos problemas familiares. Se va a necesitar y se va a requerir consejería y sobre todo tener mentores, que tú puedas ver ese ejemplo, ¿no?, en tus pastores y como familia puedan ellos adoptar ese ejemplo. Y es por eso que es recomendable también de que los misioneros puedan ir al campo con sus cónyuges. Por ejemplo, en India, Ajá. en India sí o sí un misionero no tiene que ir con su cónyuge. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la cultura de India, eso me Ajá. contaba una misionera Ya. que se acaba de casar, que tiene llamado a India. Entonces, en la cultura de la India, una persona soltera a partir de los 25 años está maldita. Porque para ellos tener familia lo es todo, es una bendición. Wow. Imagínate, va un soltero de 30 años, de 35, 38, está maldito, ¿Qué ¿no? pena, No. ¿Qué pena tiene? ¿Pena de muerte? No es una pena de muerte, sino que no es valorado en la sociedad. Es visto como una persona maldita, es visto como una persona que no tiene un apoyo, no tiene una familia, entonces no grata en la sociedad. Entonces eso miran mucho, sobre todo a los misioneros que llegan. No, ese está soltero, ¿qué ha pasado? Se hacen unas preguntas. Pero cuando llega con su esposo, sí, le dan importancia, le dan valor a la familia. Interesante. Ya. La cultura de... Respondido a eso, ya sea cónyuge, con tu cónyuge o soltero, ¿qué requisitos yo debo de tener para ir a otra ciudad, a otro departamento a formar una iglesia? Ya, requisitos. Primero hablamos del requisito espiritual, de poder tener un llamado de parte de Dios. Un llamado. Convicción, no emoción. ¿Qué diferencia? Que ¿Cuál es la diferencia entre llamado y emoción no convicción? convicción. Nosotros estamos llenos de emociones, así nos creó el Señor. Somos emocionalistas, pero cuando hablamos de asumir un llamado de parte de Dios, tiene que haber convicción. ¿Por qué digo no emoción? Porque la emoción nos lleva a querer hacer las cosas ya. Por ejemplo, quiero ir a tal país, quiero ir a la India, ya, mañana mismo, tomo mis cosas y me voy. Esa es la emoción, quiere irse ya, quiere que las cosas sucedan rápido. Pero ojo, hay una previa preparación. Claro. Hay una previa preparación, tiene que haber una ¿Cuánto previa tiempo dura esa preparación. preparación? Dependiendo, cuando hablamos de la preparación, tiene que ver la madurez espiritual. Porque, por ejemplo, las personas, bebés espirituales se emocionan bastante y ya quieren estar parados en el púlpito predicando, ¿no? Porque están en su primer amor y está bien. Pero cuando hablamos del tema de misiones, tiene que haber una preparación porque tú vas a otra cultura, otro idioma, otro manejo de dinero, ¿no? Es otra moneda, perdón, ¿no? Otra moneda, otras costumbres. Tú tienes que conocer, ¿no? Cómo es ese país. Otro tipo de comida también que por ahí se va a Hay un problema, ¿no? ahí. Sí, entonces, ya, hablamos entonces de la madurez espiritual. Convicción de que realmente Dios te ha llamado. ¿Por qué? Porque a veces cuando es emoción te vas a ese lugar, pero pasa un problema, ya te quieres regresar. No fui llamada por Dios, esto no fue para mí, me regreso a mi país. No fue una convicción, fue una emoción. Por eso tiene que haber una preparación. Ya, ahora, entonces, la madurez espiritual, la convicción y la guía del Espíritu Santo, hablando en el tema espiritual.
El Espíritu Santo es el que guía hacia la misión, el que te convence, el que te prepara y te capacita espiritualmente para ir a ese lugar donde Él te ha llamado. Y luego viene la preparación intelectual. Y la preparación intelectual tiene que ver con que tú hayas pasado dentro de tu iglesia local tu escuela de discipulado. Eso es vital, tu escuela de discipulado. Luego viene... Si lo llevamos al lenguaje de CLM, ¿qué sería? Indelí. Tienes que terminar tu Indelí. Luego que terminas tu Indelí, tienes que pasar por el Instituto Bíblico. ¿No? Hablando de preparación, sí, de IBICET. Ahora, paralelo a ello, o terminando ya de acuerdo cómo el Señor guía a las personas, si tiene un llamado misionero, hay una escuela misionera de nuestra denominación de Asambleas de Dios, que se llama el ENAMI, que es la Escuela Nacional de Misiones Transculturales, que consta de un año donde preparan específicamente, netamente en misiones, para que esta persona que tiene llamado esté lista y no pasa por todo un proyecto, una aprobación y sale al campo misionero. Y dentro de nuestra iglesia local tenemos pues una escuela básica que es el CPM, que se ha iniciado este año, donde se les está dando una preparación así bastante básica en cuanto a misiones, para los niños, para los adolescentes y para los jóvenes, que este año se ha realizado. Pero se requiere toda una preparación. Y ahí estoy listo, me voy. Y ahí está listo. ¿Cómo se escoge específicamente la ciudad? Puede ser de que Dios, he escuchado testimonios de personas que dicen que ellos desde niños soñaban con un país. Vieron una bandera y averiguaron en el Atlas, a ver de dónde, a qué país se refería, y era tal país. Dijeron, ya. Y a medida que fueron creciendo, a medida que fueron preparándose, el Señor les confirmó de esa nación. Hay personas, por ejemplo, que vienen y oran por ti y también te hablan de una nación de parte de Dios. Te pueden poner un nombre de una nación. O te puede surgir tal vez por algún video, alguna concientización de alguna nación, y te puede surgir ese deseo de ir a este país. Hablando de banderas, yo tuve una experiencia en una administración. Me acuerdo que mientras me ministraban me decían a mí, hay una bandera que Dios ha puesto en tu corazón y la estás viendo justo en ese momento, y la bandera era Brasil. Y yo comenzaba a llorar, sentí una pasión por ese país, e incluso he estado investigando de Brasil, su cultura, su lenguaje, que de hecho, si Dios lo permite, el día que me case, ahí va a ser mi luna de miel. ¡Oh! Brasil. De Brasil. Me gustaría, me encanta, no sé, me llama la atención. ¿Te gusta Me llama la atención Brasil. Y ojo que en Brasil hay una comunidad cristiana grande. Grande, sí. Grande. No quiero llamarle religión, la creencia más grande de los cristianos, el evangelio. Sí. Hay un alto porcentaje de cristianismo en Brasil. Y grandes siervos salen allí. Así grandes salen misioneros también. Qué bueno. ¿Oraste al Señor para que te confirme si era un llamado como misión o para intercesión? Porque hay muchas formas de hacer misiones también. Hay muchas formas de hacer misiones. Así es. Una de ellas es la oración misionera, pues hacemos misiones orando por misiones. Dios te pone ese país para que ores, intercedas por ese país, o preguntarle al Señor si quiere que vayas a evangelizar como misionero a ese país. Lo practique. Voy a practicarlo, gracias. Claro, pedirle al Señor que te dé discernimiento, qué es lo que te quiso decir con esa Con Brasil. Muy bien. Pregunta número 5, que es muy parecida a la pregunta número 4. Isaías 6:8 nos dice: y oía la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces dije, aquí estoy, envíame a mí. Isaías 6:8, Dios lanzó una pregunta general. ¿A quién enviaré? No un mandato directo a una persona específica. Es posible que la falta de obreros de Mateo 9 se deba a que estamos esperando un llamado individual cuando la pregunta ya ha sido lanzada al aire para quien quiera responder. Sí, es posible. Es posible que hay personas que están esperando que el Señor les es como, confirme. te cuento un caso. Yeah. Un
un miembro de la célula que yo estaba decía, ¿para cuándo vas a ser líder? Y él decía, espera, varón. Y de broma decía, hasta que baje un ángel y me lo diga para ser líder. Y hasta ahorita es líder. No baja el ángel. No baje el ángel No ni baja. bajará. Ni No, bajará. ni 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 bajará. bajará. No, sí he escuchado esta frase, ¿no? Lo dicen de forma en broma, pero estamos viendo también como una postergación. Porque Dios ya habló. O sea, Dios ya nos... Mira, la misión desde Mateo 18 Ujú. dice, ir por todo el mundo y predicar. El evangelio, ¿a dónde dice? A toda criatura. Ahí está ya el mandato, está la misión de Dios para nosotros, la iglesia. Pero ya cuando Dios dice a quién enviaré, ya tiene que ver con algo más personal, más específico que Dios llama, pero eso tenemos que buscarlo de parte de Dios. Si no estamos en comunión, si no estamos en el conocimiento de la palabra del Señor, entonces nunca va a llegar esa carga en tu corazón, nunca. Esperarás al ángel que baje y nunca bajará. Nunca bajará. Pero por medio de la palabra, por medio de la intercesión y la comunión que tenemos con el Señor va a ir revelando y mostrando. Muy bien, damos inicio a esta secuencia, mito o verdad. La primera pregunta, Valencia, lánzala. La Vamos con ese mito o primera verdad. pregunta, mito o verdad. Ajá. Y si yo no sé hablar bien o no soy teólogo y tengo demasiados errores para Dios, que Dios me use, es mito o verdad. Si ¿Mito tengo o errores- verdad? Es un mito. Mito. ¿Por qué? Claro que es un mito. Recuerda que al que Dios llama, Dios Ya, capacita. Dios capacita. Y Dios no está buscando personas perfectas, sino seres imperfectos para que en sus manos de Él sean perfectos. Ah, claro, pero eso no quiere decir que me justifique por no pasar por todos los procesos que tú dijiste Exactamente, anteriormente. claro que no. Ah, Todo claro. tiene su preparación. orden, su proceso. La siguiente pregunta. Vamos, mito- Valencia. mito o verdad. Ajá. La gente se va de misiones porque no sabe qué hacer con su vida o no tiene una carrera profesional. Valencia, esa Dios, pregunta. Dios mío, ese es un mito. ¿Quién ha dicho Mito. eso? La mayoría de misioneros son profesionales y a eso les Profesionales. llamamos los misioneros biocupacionales, porque sirven en el campo y trabajan en su área de profesión, que les ayuda mucho. Y la siguiente pregunta es que todos queremos saber, ¿no? Mito o verdad, los misioneros están dispuestos a comer de todo. De todo. Por ejemplo, si te vas a la India, Así Ya. es. esos reportajes que pasan en la India, la Ah, comida. sí. Ya me acordé. Sí, sí. Mito o verdad, los misioneros comen de todo. Es verdad, es verdad. Deberían. ¿Alguna comida que tú has probado y tú has dicho, Dios mío? Sí, nos pasó una experiencia cuando fuimos Ya. al Amazonas, a San Al Martín. Amazonas, Sí, ya. a San Martín. Y entonces visitamos un pueblito en las riberas del río y nos ofrecieron un banquete. Nos esperaban con un banquete, pero dentro de este banquete había una suculenta fuente de un pescado asado. Pero nada más y nada menos, ese pescado eran pirañas. Piraña. Eran pirañas. Suena Y cuando tú interesante, ¿ah? escuchas piraña, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Una película. Definitivamente, terror, que se comen los humanos, sangre. Lo primero que se nos vino a la mente, pero nos habían ofrecido porque eso es lo que ellos comían. Entonces aquí, Señor, en tu nombre nos encomendamos que ¿Y qué no tal? les pase nada. ¿Qué tal? No quiero ofender a las personas que son de ese lugar y comen, Ajá. pero personalmente no tiene buen sabor. ¿No? No, no. ¿A qué sabe? Más o menos a un plato conocido que hemos probado aquí en Tumbes. No, ninguno. ¿Ninguno? No, ninguno. Es como que Amargo, a dulce, salado. tierra, insípido, no tiene sabor, es insípido, es un sabor como, bueno, nunca he probado el lodo, pero creo que el olor hace sentir de que sí. sea como algo de lodo. Ya. En realidad se alimenta de los restos Es que quedan Se en alimenta el río, algún perro muerto, algún animal. ¿Ese es el único plato que Ya, has comido? ese, después nos dieron a probar las hormigas también en la selva. ¿Hormigas? Pero las hormigas crocantes, que le llaman las hormigas. ¿Sí, eso ricas? Sí. ¿Cómo que en la lengua creo que se me deshace? No, es que ya Son las venden gordas. fritas. Una vez. ¿Son gordas? Sí. ¿De qué tamaño? Les llaman las hormigas ¿Así? botonas. Botonas. Sí, ya. sí. Son grandes, son Ya. grandes. Son grandes, son más o menos este tamañito, del tamaño de un grano de arroz. No, un poquito más grandes. Más grandes, más o menos. Y las venden fritas. Ah.
Entonces, por ahí, un saborcito Otro, ¿tienes diferente. otro? Y la otra es, por ejemplo, en la selva, lamentablemente no lo llegué a probar. Lamentablemente. Sí, digo lamentablemente porque sí quería probarlo, Sí porque quería. hablan de que tiene un sabor. ¿Pero qué? Especial. ¿Por qué no probaste ese ejemplo en el lugar donde hay? Sí, lo que pasa es que como nos fuimos a diferentes lugares, al lugar donde nos tocó, de hecho lo queríamos probar, pero en la calle, comprándolo en la calle, porque al lugar donde nos hospedaron no nos ofrecieron ese tipo de alimento. ¿Conociste alguna cultura allá del Amazonas muy diferente que Sí, bueno, no nos adentramos a la profundidad de la selva porque la selva es bien profunda y ahí es donde están las etnias, pero fuimos a una comunidad donde pueden llegar los turistas que se llama la comunidad de los Bora Bora. Bora Bora? Los Bora Bora. Ellos no, las mujeres no usan ropa en la parte de arriba. Ya, ¿y cómo? Están Ya, ok. Solo un taparrabo que ellos le llaman, pero es su cultura y eso así vive. Ya. Perdón, entonces esa comunidad está abierta, hacen un tipo de show, hablan entre ellos su idioma de los Bora Bora, hacen su presentación y a todo el que llega ahí ofrecen sus productos. Y ahí bueno, conocimos algo desde el más anciano hasta el más pequeño, su manera de expresarse, lo que ellos ofrecen. Y bueno, pudimos ver de que es totalmente diferente en cuanto a vestimenta, en cuanto a lenguaje y en cuanto a comida. Wow. Lo que llegamos a probar también es el masato, el conocido masato de la selva. Algunos sabrán cómo escuchado, se ¿ah? prepara, ¿no? Sí, he visto. Créame que a todos nos movió el estómago. No, es la mente, creo yo. Todos haciendo colita, probablemente, ¿no? Probablemente que mente. uno ya se va Sí, medio fue con obviamente. conceptos y ya. Los reportajes que dan también a veces que ellos comen mono también. Nunca les ofrecieron. No. En la selva peruana, porque Nunca se nos come. ofrecieron, no. Esto más pasa en las profundidades. En la selva profunda donde están realmente los grupos étnicos, las etnias, ahí. Por ejemplo, tú vas para entrar a una comunidad, es lo que nos han contado. De hecho, hay misioneros que sirven ahí en las comunidades étnicas. Entonces, vas y al líder de la tribu te ofrece masato, te ofrece usuri, y tú tienes que apreciar. Caballero. Tienes que comer para que ingreses a esa tribu a hablar. Para ingresar. Si tú no comes, entonces no eres apto. Te rechazan. Así es. Interesante. Y sí, el misionero debe aprender a comer de todo. Aunque hay muchos misioneros que han tenido un poco de problemitas, ¿no? Pero nada de eso los ha hecho desistir de su llamado. Interesante. Siguiente pregunta. ¿El misionero vive de aire y oración y preocuparse por el dinero o la estrategia es falta de fe, mito o verdad? Es un mito. Mito. Es un mito. No vive el misionero de aire. No vive el misionero de solo las oraciones. De hecho, recordemos a Pablo. Ajá. Pablo es un gran ejemplo de un misionero de que no estaba esperando a vivir de los demás, sino que él mismo confeccionaba sus propias tiendas para poder abastecerse. Y ahora, recordemos que la fe sin obras es muerta. Es cierto que nosotros caminamos y vivimos por fe, pero la fe tiene que estar puesta en acción. Yo tengo que trabajar también, no tengo que tener estrategia, tengo que pedirle al Señor que nos dé la habilidad de poder generar los ingresos con el talento que el Señor me ha dado o la profesión que el Señor me ha dado. Hay muchos enfermeros, muchos médicos que están en el campo misionero y ellos usan su profesión para hacer ayudas sociales, proyectos sociales y de esa manera ganar gente para Cristo. Una vez escuché, por ejemplo, a una misionera que, si bien es cierto, no tenía en sí una profesión, pero ella tenía conocimientos de cocina. Entonces, cuando llegó a este país, decía, Señor, ¿ahora qué hago? ¿No? Señor, ayúdame, dirígeme. Entonces, el Señor le dieron trabajo en una escuela para que enseñara el español. Y para poder ganar a las personas que estaban en este lugar, dice que empezó ella a elaborar unas empanadas. Empezó a elaborar unas empanadas y cuando dio a probar esas empanadas les encantó. Quedaron encantadísimos y empezaron a venir mucha más gente a comprar sus empanadas y de esta manera ella podía compartir el mensaje a estas personas. Interesante. Entonces, ¿cómo puedo yo ayudar a la iglesia, en este caso a CLM, en misiones? Quizás alguna persona está viendo y
le ha nacido en su corazón apoyar, ¿cuáles son a dónde puede ir o a qué número puede comunicarse para poder apoyar? Bueno, en este caso, en el departamento de misiones es el que está encargado de poder orientar, ¿no?, a las personas que deseen ayudar, a las personas que quieren aportar en este ministerio. Pueden contactarse con la pastora Juanita o con mi persona. Entonces les vamos a dirigir qué es lo que deben de hacer, porque hay una cuenta a la cual se puede ahí abonar. ¿Puede Para indicar la misiones. calle a donde puedo asistir? ¿La calle donde queda el departamento de misiones? Queda en CLM. No, alguna persona que... ¿Dónde queda CLM? Ah, Sí, sí. es en el servicio de Cristo, aquí Cristo en de la la Mercedes. Al Mercedes. Saray, misiones se hace yendo, orando y contribuyendo, ¿no? Sí. Hay una frase, creo. Sí, esa es la frase que, bueno, hemos utilizado siempre. Ahora se ha ampliado un poquito más. Hay otras 3 formas más de hacer misiones. Entonces, con las manos de los que dan, con los pies de los que van, con las rodillas de los que quedan. También tenemos con la voz de los movilizadores. Movilizadores. Por ejemplo, hacer misiones los movilizadores tiene que ver con impulsar a la iglesia, motivarla a que puedan sembrar en misiones. Por ejemplo, los cultos misioneros es una forma de movilizar a la gente. Que este domingo hay, creo. No, el 8 de marzo. Este domingo la cosecha. Este domingo es la cosecha y el 8 de marzo la fiesta de misiones, que por cierto están invitados, ¿no? Entonces, con la voz de los movilizadores, con las iglesias de los que envían a los misioneros. Qué bueno. Con la iglesia de los que envían a los misioneros y con el cuidado que se le da a la familia del misionero, que también son temas amplios que podemos tocar en otra oportunidad. Esto de una manera general, porque esas son formas de hacer misiones. O sea, toda la iglesia está involucrada y llamada a hacer misiones. Unos van, unos quedan, otros aportan, pero todos hacemos misiones. La iglesia es misionera. Más bien, Saray, muchas gracias por gracias por aceptar nuestra invitación aquí en CLM Radio, por darnos estos conceptos de saber cómo hacer misiones, experiencias, que realmente es un tema muy interesante para cada uno. De repente que tú nos escuchas, estás viendo el video y sabiendo que si tu corazón nace bendecir las misiones, lo puedes hacer aquí en el Centro Misionero Cristo, la Luz del Mundo. Así que muy, muy agradecido. Gracias por aceptar nuestra invitación, Sembrera. Muchas gracias, Saray. Verasti, ¿no? Amén. Saray Verasti, misionera. Gracias también, chicos, a ustedes por la invitación. Ha sido un honor, un placer, y sé que lo que están haciendo es de bendición, ¿no? Que va a llegar a muchos corazones, muchas personas, y sigan adelante y éxitos en lo que Amén. Listo, entonces, esto ha sido el video de hoy. Ya sabes, suscríbete, activa la campanita y coméntanos ahí en los comentarios ahí qué te pareció este poco, un corazón, buenas, saludos, lo que ustedes quieran. Dios los bendiga y que este video vaya y cumpla su propósito. ¡Hasta luego! Dios los bendiga. Bendiciones. ¡Chao!